Dios nos bendiga, hermanos, una vez más, una bendición reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en su mensaje. Les invito a mantener abiertas nuestras Biblias en el relato que nos ocupa, que es Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Desde la antigüedad cristiana, el nombre de Jesucristo es el Señor llegó a ser la declaración de fe por excelencia de la Iglesia. Con este nombre los primeros cristianos dieron a Jesucristo el mismo trato que daban al Dios de Israel, reconociendo con él cada uno de los atributos divinos contenidos en su persona. Los primeros discípulos arribaron a esta convicción y lo hicieron tras reflexionar detenidamente en los claros testimonios que de él daban las Escrituras, en las demostraciones de su poder sobre la enfermedad y la muerte, como nos enseña Mateo capítulo 7, versículos 1 al 17, de su dominio sobre las potestades de la naturaleza, Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, y obviamente la evidencia de su autoridad sobre los espíritus inmundos, de los que nos habla el texto que nos ocupa. Si bien fuera la doctrina de la salvación del Nuevo Testamento manifiesta un muy limitado interés en la demonología, no obstante, reconoce el papel del enemigo en la oposición a la obra de Dios. Así que es importante entender los significados y alcances de esta doctrina bíblica. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Cuáles deben ser las actitudes cristianas frente a esta doctrina? A fin de buscar respuestas a estas preguntas, les invito a considerar las enseñanzas derivadas del encuentro con los gadarenos. Antes, hermanos, de empezar nuestra reflexión, quisiera compartir con ustedes una anécdota personal. Durante nuestro primer pastorado en el estado de Michoacán, tuve la bendición de conocer a un pastor pentecostal. Yo no llegaba ni a los 30 años y él seguramente se acercaba a los 60, pero aún así hubo una corriente de simpatía mutua y el hermano compartió conmigo algunos de sus testimonios en el ministerio. Entre ellos me dijo que cuando él se convirtió había provenido de un trasfondo escéptico, que no creía en lo sobrenatural, pero reconocía su necesidad de Jesucristo y de esa manera llegó a los pies de él. En su denominación, una denominación pentecostal que no tiene instituciones educativas, cuando alguien manifestaba un llamamiento al ministerio, la iglesia oraba por él, le daba una Biblia, lo mandaba a predicar y cuando levantara una iglesia podía llamarse pastor. Debo decir que la tasa de éxito de este grupo es 100% en el ministerio de sus pastores. Y esto ocurrió con él. Sintió el llamado de Dios y lo enviaron a la ciudad de Torreón a establecer una iglesia allí. Y el hombre llegó a la ciudad, empezó a compartir el evangelio con quien quisiera escucharlo, hablar con las personas en la calle y de pronto encontró una familia que le pidió que fuera a orar por un enfermo. No le dijeron de qué estaba enfermo, simplemente le dieron el domicilio y el hombre acudió a ese lugar y cuando llegó la familia lo esperaba con una actitud sombría, le abrieron la puerta y le indicaron una habitación de la que después él diría había un detalle que no percibí de primera instancia y es que la habitación tenía la cerradura por fuera. El hecho es que abrieron la habitación, estaba oscuro, no había luz allí, entró, le cerraron la puerta con todo y la cerradura y dice, mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, empezó a percibir un hedor insoportable y finalmente pudo ver entre las penumbras una joven que se acercaba a él con una actitud muy desafiante, muy amenazante. Dice que sintió un ataque de terror, empezó a orar por la chica, ella cayó, empezó a convulsionar, se recuperó, habló con ella, le compartió el evangelio y después de hablar con ella todo ese tiempo, tocó a los dueños de la casa que le abrieran para poder salir. Salió de la habitación, habló con los habitantes de la casa y salió sumamente perturbado de allí. Decía que tenía la sensación de que alguien iba detrás de él, que alguien lo seguía. Habló con su esposa, oraron en la noche, pero no pudo dormir porque decía tenía la sensación de que alguien lo estaba mirando. A la mañana siguiente fue a buscar un pastor anciano, le compartió su experiencia y el pastor le dijo,
hermano, tuviste tu primer encuentro con un endemoniado. El joven pastor le dijo, mire, pastor, discúlpeme, no me salga con eso, yo no creo en el diablo, yo no creo en lo sobrenatural, yo no creo en ninguna cosa de esas. Y el viejo pastor le dijo, vamos a ver la Biblia. No, yo creo que cuando la Biblia habla del diablo, habla de lo bueno o lo malo que hay dentro de uno, pero no es algo real. Y entonces el pastor anciano le dijo, ¿tú crees que había algo malo dentro de Jesucristo? No, claro que no. Entonces, ¿cómo entiendes este pasaje en la que es tentado por el adversario? Hermano, si existe Dios y existe el bien, también existe el mal. Y decía mi querido consiervo que de la forma más difícil entendió que estas cosas eran reales. El texto que nos ocupa nos habla de un encuentro del Señor Jesús en una zona ajena al territorio de Israel, llamada Gádara, en donde tuvo un encuentro con algunos endemoniados. Y hay cuando menos 3 enseñanzas que se derivan de este encuentro. En primer lugar, el texto nos habla de que el Señor Jesús es reconocido por los espíritus inmundos. Una lectura rápida de las versiones sinópticas de este relato evidencia algunas variantes con relación a las crónicas de Marcos. Mateo habla, por ejemplo, de 2 endemoniados, Marcos y Lucas hablan de uno solo llamado Legión. Marcos y Lucas hablan del deseo del otrora poseso de seguir a Jesús, mientras que Mateo no dice nada al respecto. Mateo ubica el incidente en Gádara, en tanto que los otros sinópticos lo hacen en Gerasa. Adicionalmente, Mateo omite múltiples detalles narrados en otros evangelios y seguramente la razón de la mayoría de las diferencias se explica en el hecho de que Mateo se centra en la narración en lo esencial. Vaya, el relato de Marcos ocupa 19 versículos, mientras que el de Mateo solamente 6, lo que de suyo constituye un método de interpretación. Pero esta típica abreviación de Mateo no era solamente un asunto de metodología. Su intención era centrarse en lo verdaderamente importante, dar testimonio del poder y eventualmente de las reacciones de la gente a los hechos poderosos del Señor Jesús. A la larga, a la postre, los 3 evangelios coinciden en ubicar el relato inmediatamente después de la tempestad calmada, buscando indudablemente sumar evidencia al señorío de Jesucristo. Pero regresando a nuestro asunto, ¿en qué consiste la condición de un endemoniado? Consiste en la ocupación del cuerpo por espíritus inmundos. Trágicamente, desde el siglo XVIII, con el surgimiento del racionalismo, se ha sostenido que los fenómenos sobrenaturales, como la posesión, eran producto de prejuicios y supersticiones del mundo antiguo y que los relatos evangélicos describen cuadros clínicos que hoy día serían perfectamente reconocibles como la epilepsia y la histeria. De modo que desde esta postura, los relatos expuestos en los evangelios son interpretados como simples casos de curación de anormalidades físicas o psicológicas. Sin embargo, el Señor Jesucristo validó esta realidad cuando dijo a sus adversarios: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. De esto se desprenden 2 consideraciones. La primera, que los demonios forman bajo Satanás, el príncipe de este mundo, un reino contrario al de Dios. Y la segunda, que este reino está en crisis desde la encarnación de Cristo, porque será justamente Él quien le pondrá fin. En consecuencia, fue innegable que el Señor Jesucristo fue reconocido por los espíritus inmundos, un reconocimiento de su identidad, de su absoluto poder y de su señorío, porque el adversario siempre sabe cuando trata con él. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos enseña que el Señor Jesús tiene potestad sobre los espíritus inmundos. Una consecuencia ineludible del reconocimiento de la identidad del Maestro por parte de los espíritus inmundos fue el reconocimiento de su potestad. Pero esto nos lleva a una pregunta: ¿cuál fue el origen del adversario y sus ángeles? Originalmente, la palabra hebrea Satán
no era un nombre propio, sino un sustantivo común aplicado a cualquier rival o adversario humano. En el primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 4, la palabra de Dios nos dice que cuando el rey de los filisteos, que acogió a David cuando era perseguido por Saúl, lo llevó al campo de batalla para luchar contra el rey Saúl, los otros príncipes filisteos negaron a David la posibilidad de salir a combatir, argumentando que podía convertirse en Satán contra ellos en medio de la batalla, es decir, en su enemigo. ¿Qué otra cosa más grande no podría ser para congraciarse con su Señor sino llevarle la cabeza de todos nosotros? Sin embargo, ya en 1 Crónicas 21:1 empieza a usarse este nombre, Satán, como el nombre personal del adversario de Dios, y dado que Job ubica al enemigo compareciendo ante el Señor entre los hijos de Dios, entre los Bnei Elohim, es decir, los ángeles, resulta entonces evidente que está sujeto al poder de Dios y no puede hacer nada sin su permiso, como nos dice Job capítulo 1, versículo 12. La tradición judio-cristiana ve por tanto al enemigo como una criatura de Dios y su caída como una consecuencia inexorable de su rebeldía, como enseña Lucas 10:18. Juan Calvino diría al respecto: sin embargo, advirtamos que siendo el diablo criatura de Dios, no tiene la malicia de la que hemos hablado de manera connatural, en virtud de su creación, sino por depravación, porque todo el mal que tiene se lo buscó al apartarse de Dios, y la Biblia nos advierte de ello para que no pensemos que Dios lo creó tal cual es, ni atribuyamos a Dios cosas que nunca hizo ni hará jamás. Sin embargo, encontrar cimientos bíblicos para la demonología es como buscar agujas en un pajar, porque solo existen 3 referencias claras en el Antiguo Testamento sobre el tema. 1 Crónicas 21:1, Job 1, 6 al 12, 2 del 2 al 17 y Zacarías 3:12. Y hay 3 referencias más que son polémicas y obscuras: Génesis 6 del 1 al 4, Isaías 14 del 12 al 20 y Ezequiel 28 del 11 al 19. Con todo, resulta sorprendente el amplio vocabulario que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de los poderes del mal. Habla de principados, potestades, fuerzas, reinos, dioses, señores, ángeles, demonios, espíritus, elementos, etc. Con el surgimiento del cristianismo, pensadores como Orígenes, Justino Mártir, Agustín de Hipona combatieron el dualismo gnóstico del mundo antiguo, que entendía el universo como el campo de batalla entre las luchas entre los principios impersonales del bien y del mal. La respuesta cristiana fue que aunque el enemigo está sujeto al único Dios verdadero, con todo lucha contra su reino. Con las reflexiones de la Iglesia, el mundo pudo encontrar una explicación para los conflictos que tenía y la Iglesia para sus luchas internas con la doctrina y externas con las persecuciones. Orígenes dijo al respecto: es imposible conocer el origen del mal sin conocer la doctrina sobre el diablo y sus ángeles, lo que fue antes de convertirse en diablo, así como la razón por la cual los ángeles compartieron su apostasía. Sintomáticamente, bien pronto los exorcistas paganos entendieron el poder del nombre del Señor Jesús e intentaron explotarlo en sus rituales oscuros. Así, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 13, se nos habla de un hombre que echaba demonios en el nombre de Jesús al que predicaba Pablo, y también podemos recordar que hay una colección de libros de magia, los llamados papiros efesios, en la Biblioteca Nacional en París, en donde encontramos un conjuro muy interesante: te conjuro por Jesús, el Dios de los hebreos. Todo esto nos habla de la potestad del Señor Jesús sobre los espíritus inmundos, quien sin la necesidad de símbolos religiosos o de cualquier otra naturaleza, sin el uso de la oración, sin la necesidad de invocar ningún otro nombre fuera de su propia autoridad, los echó fuera. Lo hizo simplemente por el poder de su palabra.
el relato dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id, y salieron. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos enseña que el Señor Jesús juzgará a los espíritus inmundos, destruirá su reino. Con el versículo 29 del relato, que dice: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, el evangelista San Mateo introduce 3 ideas fundamentales. Primero, nos dice que mediante el uso del adverbio del lugar acá, los espíritus inmundos le estaban diciendo al Señor Jesús: hasta acá, hasta esta tierra pagana, ¿has venido a atormentarnos? La segunda idea relevante del relato es la de tormentos, expresión típica del vocabulario del juicio final empleado, por ejemplo, en Apocalipsis 9:5, 11:10, 12:2, 14:10, 20:10, etc. Y la tercera idea fue la cifrada por la expresión antes de tiempo, prokeru. Como sabemos, en la lengua del Nuevo Testamento existen varios términos para definir el tiempo. El término utilizado aquí, la palabra keros, expresa la idea de un tiempo determinado, al que Mateo aludía con frecuencia en varios pasajes que no vamos a detener a considerar. De manera que antes de tiempo de la siega, es decir, del juicio divino, en este relato el Señor Jesús empieza a poner en fuga a los demonios. Pero ¿de qué forma consumará Dios su juicio sobre el enemigo? Para responder esta pregunta es necesario tener en cuenta una visión panorámica del desarrollo posterior de esta doctrina. Los autores del Nuevo Testamento llaman al enemigo príncipe de este siglo, especialmente en el Evangelio según San Juan, quien trató de seducir al Señor Jesús ofreciéndole los reinos de este mundo. Sin embargo, su señorío sobre el mundo no lo ejerce por derecho propio, porque el Salmo 24:1 nos recuerda que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo ejerce por usurpación, por la influencia que tiene sobre los seres humanos mediante el pecado, como dice 1 Juan 3:8. En consecuencia, el enemigo está detrás de toda forma de paganismo, idolatría, superchería, y es el destino final del culto pagano. En virtud de lo anterior, el enemigo se opone a Cristo porque desde la encarnación y la muerte del Señor empezó su derrota, la cual se consumará en la segunda venida de Cristo, como nos enseña Apocalipsis 12:12, y con la expulsión del adversario al lago de fuego, según Apocalipsis 20:10. Por tanto, los testimonios evangélicos de la expulsión de espíritus inmundos son solo el preámbulo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, una de las mayores habilidades del enemigo es negar su propia existencia, desacreditar la doctrina del castigo eterno, ideas que caracterizaron al pensamiento pagano de la antigüedad y en nuestro tiempo también sucede. Seguramente por eso Juan Calvino concluyó diciendo: no sería hablar sin razón, diciendo que el diablo sufrirá el juicio de Dios, que le está preparado el fuego eterno y que ya es atormentado por la gloria de Cristo si no existiese. Como conclusión, la demonología representa todo un reto para los cristianos, pero a la luz de este relato y de los elementos con los que contamos podemos llegar a 4 conclusiones. 1. La Biblia provee información muy limitada sobre el tema, lo que inevitablemente suscitará preguntas legítimas y especulaciones vanas. Calvino decía al respecto: ¿de qué nos serviría saber sobre los diablos? Se irritan algunos porque la Escritura no cuenta más extenso y ordenadamente su caída, la causa, la manera, el tiempo, la apariencia, y aunque no se hable del tema en otros lugares. Mas todo esto no tiene que ver con nosotros, y ha parecido lo mejor o no decir nada o tocarlo brevemente, porque no le pareció bien al Espíritu Santo satisfacer nuestras curiosidades contando historias vanas de las que no sacamos ningún provecho. Los silencios de las Escrituras son entonces un llamado a la prudencia,
a abordar este tema con cuidado, porque para los evangélicos la Biblia y no la experiencia, ni entre comillas, ninguna otra fuente de información, es nuestra única norma de fe y práctica. 2. Esta doctrina tiene varias implicaciones potencialmente riesgosas, como la que alguien llamó la feliz doctrina del diablo, que nos ofrece una rápida excusa para nuestra pecaminosidad y nos salva de nuestro sentimiento de culpa. Con estas palabras se reconoce que eventualmente el diablo puede ser tratado como nuestro chivo expiatorio para librarnos de nuestras responsabilidades personales, cosa que es insostenible a la luz de la Biblia. 3. Debemos tener cuidado de no acercarnos a esta doctrina desde la suposición de que los conceptos populares o literarios son idénticos a la enseñanza bíblica, o peor aún, entre comillas, pretender clarificar la Biblia con categorías y conceptos que vienen del ocultismo. A la luz de la Biblia, la demonología no constituye un tema aparte para la predicación cristiana. Trágicamente, frente a este tema parece haber dos actitudes típicas. Una, la de descalificar esta doctrina diciendo que es producto de la ignorancia o la superstición del pasado, y lo contrario, darle un lugar de preponderancia en la predicación y en la enseñanza cristianos. Y 4, debemos tener, y es la enseñanza más importante, la seguridad absoluta de la victoria final de Cristo y su supremacía sobre el adversario. Al respecto, alguien dijo acertadamente, creo yo, las predicaciones sobre el diablo y el infierno, cuando no fomentan la necesidad de emociones de personas pseudo piadosas y la excitación de sus nervios, solo sirven para difundir el miedo y la inseguridad, la angustia y el temor. Dichas predicaciones no quitan, sino ponen pesadas cargas en el corazón de los hombres. En cambio, la Iglesia debe predicar la victoria de Cristo e invitar a los hombres a tomar parte en esta victoria. En síntesis, la enseñanza del incidente de Gádara confirma que los primeros cristianos estuvieron en lo cierto al dar al Señor Jesús el título de Señor. Tal nombre le hace justicia, no solo por la abrumadora evidencia que en su favor provee la profecía, sino también por los elocuentes testimonios de su poder sobre la enfermedad y la muerte, sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre la potestad sobre los malos espíritus. ¿Cuánta razón tenía el apóstol San Pablo al proclamar la victoria final de Cristo en la más sublime de sus páginas cristológicas, en donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas por esto, en su nombre. Amén.